So it's really you at last. How are you? I'm pretty tired. I've been recording so much, You're tired now? Yeah, I haven't had a sleep in about all night. I've been working on the last LP. ¿Qué pasaría si el legendario Jimi Hendrix, el hombre que cambió la música para siempre, regresara de repente después de más de medio siglo? ¿Por qué toda América, desde los grandes escenarios hasta las redes sociales, habla de él como si nunca se hubiera ido? ¿Siente curiosidad? No se pierda descubrir lo que está sacudiendo el mundo por el nombre de Jimi Hendrix. Vida temprana. Sus padres se llamaban Lucille y Al. Tenían dificultades para llegar a fin de mes y discutían con frecuencia. Ella solo tenía 17 años cuando nació Jimi. Con el ejército, Al fue destinado a Alabama. La petición de permiso que hizo que lo encerraran durante más de un mes y no le permitieran volver a casa. La infancia de Jimi fue una época caótica de su vida. Todos los padres eran grandes bebedores. Había inestabilidad en su hogar. Debido a la intervención del Estado, se llevaron a 4 de sus hermanos y los colocaron en hogares de acogida. Hubo un breve periodo de tiempo en el que Jimi fue enviado a California para estar con un conocido de la familia. Jimi volvió a Seattle de la mano de Al en 1945, tras regresar de su servicio militar. En 1951, Al y Lucille se separaron y se divorciaron. Esto hizo que Al obtuviera la custodia de Jimi y Leon, su hermano menor. Jimi solo tenía 15 años cuando Lucille falleció en 1958 debido a una enfermedad hepática. Se celebró un funeral, pero Al no permitió que los chicos asistieran. Hubo un periodo de tiempo en el que Jimi descubrió consuelo en la música. Desde el principio, se había sentido atraído por ella. Durante su estancia en la escuela, fingía tocar la guitarra mientras llevaba una escoba consigo. Un asistente social le preguntó si la escuela podía comprarle una, pero la petición no prosperó. En 1957, cuando Jimi tenía 15 años, mientras ayudaba a su padre a limpiar una casa, descubrió un ukelele que estaba dañado y solo tenía una cuerda. Tenía derecho a quedárselo, según la mujer que vivía allí. Jimi aprendió a tocar la guitarra escuchando canciones de Elvis Presley. Tras la muerte de su madre, Al decidió comprarse una guitarra de verdad. Se educó por su cuenta escuchando blues y las primeras actuaciones de rock. Corría el año 1959 y tenía 17 años cuando dejó el Instituto Garfield. Lo único que le preocupaba era la música. Formó parte de varias bandas locales, como los Rockin' Kings y los Velvetones. No tenía un trabajo con el que pudiera contar y a menudo luchaba por llegar a fin de mes. A pesar de que a veces dormía en automóviles abandonados, seguía tocando. En atenta observación, observó a varios músicos. Butch Snipes, uno de ellos, era lo suficientemente hábil como para tocar la guitarra con los dientes. Jimi incluyó la técnica en su actuación cuando ya la había hecho. Cuando Jimi tenía 19 años, fue detenido por viajar en un vehículo que había dado problemas. Pasaron una semana con él. Se le presentó una decisión: ser encarcelado o alistarse en el ejército. Tras tomar su decisión, se alistó en el ejército y fue destinado a la 101 División Aerotransportada. La notoriedad de los Screaming Eagles fue un factor importante en la decisión de Hendrix de unirse a la banda. La misma división que participó en los desembarcos del día D durante la Segunda Guerra Mundial fue la que entró en combate. En Fort Ord, situado en California, comenzó su entrenamiento básico. En agosto de 1961, había terminado su entrenamiento y se había establecido como soldado raso. Después fue enviado a Fort Campbell, situado en Kentucky. La vida en el ejército fue un reto para Hendrix. Para él, ni la estructura ni las normas eran atractivas. En las cartas que enviaba a su padre, expresaba cuánto no le gustaba la vida de militar, pero había algo que mantenía su voluntad de servir. Dio a su guitarra Danelectro roja el nombre de Barry Jean, y la tocaba. Cuando tuvo la oportunidad, la aprovechó. En Fort Campbell, Hendrix entró en contacto con otro soldado llamado Billy Cox. Cox era bajista. En poco tiempo, se hicieron buenos amigos tras conectar a través de la música. The Ken Casuals era el nombre de la banda que formaron juntos. Al principio, actuaban en los alrededores de la base y, ocasionalmente, en las ciudades cercanas. Incluso cuando servía a su país, Hendrix trabajaba para su futuro. Solo pasaron 13 meses antes de que su permanencia en el ejército llegara a su fin en 1962. Una lesión de tobillo sufrida en su 26º salto en paracaídas fue la causa oficial de su marcha. Sin embargo, otros documentos indican que hubo problemas con su rendimiento. A pesar de que el ejército declaró que ya no era capaz de soportar las exigencias físicas,
además de fracasar en los ejercicios y tener un bajo rendimiento en el entrenamiento físico. Evitaba los controles de cama y se permitía dormir durante los turnos. A pesar de todo lo ocurrido, a Hendrix se le ofreció una liberación con honores. Tras la baja militar de Hendrix, Billy Cox y él se trasladaron a Clarksville, Tennessee. Su deseo era seguir produciendo música. La banda siguió actuando bajo el apodo de Ken Casuals y comenzó a actuar en lugares más pequeños. Fue entonces cuando Hendrix empezó a establecer su propio estilo distintivo. Como era zurdo, tocaba al revés una guitarra diseñada para diestros. Además, empezó a hacer acrobacias como jugar con los dientes y detrás de la cabeza. Era una presión importante para divertir. Con ello, el público transmitía el mensaje de que esperaban algo más que simple competencia. Deseaban ver un espectáculo. No había ninguna posibilidad de que te volvieran a invitar si no destacabas. Aunque algunos directores de orquesta no aprobaban su forma de actuar tan llamativa y creían que intentaba llamar la atención, Hendrix siguió llevando su actuación a cotas más altas. Durante los años 1962 a 1965, fue miembro del Shetland Circuit y tocó como guitarrista de acompañamiento. El tiempo era bastante difícil, con frecuencia. La remuneración era escasa o nula. El hecho de que de vez en cuando se les compensara con comida fue mencionado por Bobby Rush, que también era miembro del circuito. Jimi Hendrix tuvo la sensación de estar atrapado en enero de 1964. A lo largo de muchos años, se había pasado el tiempo actuando detrás de otros artistas, siguiendo sus directrices, y viviendo en su candelero. En ese momento, deseaba tener un mayor grado de influencia sobre su música y su carrera. Así que tomó una decisión. Se instaló en el Hotel Teresa de Harlem tras dejar los conciertos de acompañamiento que había estado haciendo. Gracias a ello, pudo conocer a Letha Fane Tregan. La gente se refería a ella como Faye. Además de ser miembro de la escena musical de Harlem, acabó convirtiéndose en su novia. Además, le proporcionó un lugar donde quedarse, le animó y le impulsó a seguir adelante. Además, fue presentado a Arthur y Albert Allen durante ese periodo. Se trataba de una pareja de hermanos gemelos idénticos con fuertes raíces en los bares de Harlem. Hendrix comenzó su carrera actuando en diversos lugares de la ciudad, incluso tocando en locales más pequeños, haciendo de sustituto de otras bandas e intentando llamar la atención. En febrero de 1964 se celebró en el Apollo Theater el concurso Amateur Night, en el que participó. Fue una victoria para él. Eso le sirvió de estímulo. Demostró que era capaz de retener a una multitud por sí solo. No mucho después de aquella victoria, consiguió una audición con Ronnie Ashley gracias a la ayuda de un contacto de la banda de Joe Tax. Según él, Hendrix era tan impresionante que le dieron un puesto como guitarrista de la banda de acompañamiento de los Ashley Brothers. Rápidamente, aceptó las condiciones. Altibajos en el camino artístico. De hecho, fue un avance significativo. En marzo de 1964, Hendrix debutó en el estudio de grabación con un tema. Testify with the Ashley Brothers era el nombre del sencillo que constaba de 2 partes. A pesar de que salió a la venta en junio, la canción no consiguió entrar en las listas de éxitos. Sin duda, fue un comienzo. Mercy Mercy de Don Covey fue la canción en la que tocó la guitarra en mayo. Tras su lanzamiento en agosto, la canción ascendió hasta el puesto 35 de la lista Billboard. Durante la mayor parte de 1964, Hendrix estuvo de gira con los Ailis, pero en octubre ya estaba insatisfecho con hacer el mismo concierto cada noche. Abandonó la banda porque deseaba probar otra cosa. Poco después, se convirtió en miembro de The Upsetters, la banda de gira de Little Richard. El viaje tuvo lugar en febrero de 1965, y fue a Los Ángeles. Su colaboración con Little Richard dio como resultado la grabación de un sencillo titulado I Don't Know What You Got, But It's Got Me en ese lugar. La canción se editó a través de DJ Records, y Don Covey fue quien la compuso. Solo pudo alcanzar el puesto número 92 en las listas de éxitos, donde permaneció una única semana. En el Hotel Wilcox de Hollywood, donde Hendrix se alojaba, conoció a una vocalista llamada Rosalie Brooks. Le invitaron a tocar la guitarra en su single. My Diary fue la cara A y Youth la cara B del disco. En cada una de estas canciones, Arthur Lee era el compositor. En ambos temas, Hendrix tocó la guitarra, e incluso tuvo la oportunidad de conocer a Lee durante la grabación. Con el tiempo se hicieron amigos, y Hendrix llegó a convertirse en un importante fan de la banda de Lee, que era Love. La primera vez que Hendrix apareció en televisión fue en julio de 1965, en Night Train, un programa local que se emite en la Black TV de Nashville.
como miembro de la banda de Little Richard. Hizo coros para Buddy y Stasey en la canción Shotgun. También actuó con su propio nombre. Actualmente es el video más antiguo que se conoce de Hendrix tocando en directo, y ese clip es también la grabación. Por otro lado, las cosas no fueron como la seda con Little Richard. Las discusiones entre ambos eran frecuentes. Cuando estaba en el escenario, a Hendrix le gustaba lucirse, a pesar de que tenía un estilo que estaba en oposición directa con el de Richard. Se ponía atuendos extravagantes. Hendrix fue despedido de la banda por el hermano de Richard, Robert, a finales del mes de julio. Hendrix firmó su primer contrato discográfico el 27 de julio de 1965, el primer contrato discográfico de His, con Juggy Morensu Records y un grupo de management conocido como Copa. Fue una colaboración de éxito. Inmediatamente después, volvió a unirse a los Isley Brothers durante un breve periodo de tiempo y grabó otra canción. La canción se titulaba Move Over and Let Me Dance, y la cara B estaba compuesta por el tema Have You Ever Been Disappointed. A finales de ese año, Hendrix fue a un motel y conoció a Curtis Knight. Además, Hendrix permaneció con ellos durante un periodo de 8 meses. La canción How Will You Feel fue grabada por Hendrix y Knight en octubre de 1965, y la cara B incluía la canción Welcome Home, con Sue Records. Sin embargo, Hendrix ya había firmado un contrato por un periodo de 2 años. El 15 de octubre de 1965 fue también el día en que firmó otro contrato. Esta vez, se trataba de un contrato con un hombre llamado Ed Chalpen que duró 3 años. A pesar de que la relación no duró, el contrato sí. Más adelante en su carrera, Hendrix tuvo dificultades como consecuencia de ello. Además, Hendrix colaboró con otros músicos cuando actuaba con Curtis Knight and the Squires. Fue con Joey D and the Starlighters con quienes salió de gira. King Curtis fue su compañero de grabación. Además, colaboró en el tema Help Me que publicó Ray Sharp. Esta canción estaba dividida en 2 mitades distintas. 1966 fue el año en que Hendrix recibió sus primeros créditos como compositor. Hornets Nasty Knock Yourself Up son los nombres de 2 instrumentales que compuso. Rebosaba de gente creativa, músicos y conceptos innovadores. En la calle MC Dougal, Hendrix consiguió trabajo como músico en el Café Joie. Bajo el nombre de Jimmy James and the Blue Flames creó una nueva banda. Además, Randy California, que más tarde fundaría la banda Spirit, formó parte de la formación. Los Blue Flames actuaron por toda la ciudad de Nueva York. Gracias a esos conciertos, Hendrix pudo desarrollar su sonido. Fue entonces cuando empezó a experimentar con nuevos estilos y diversas maniobras teatrales. El restaurante Ogogo de Manhattan fue el escenario de algunas de las últimas actuaciones de la banda juntos, que tuvieron lugar en septiembre de 1966. Cuando actuaban en aquella época, eran el grupo de acompañamiento de un vocalista llamado John Hammond. El 24 de septiembre de 1966, Jimi Hendrix llegó al aeropuerto de Londres con relativamente poco en su poder. En el bolsillo llevaba una muda de ropa, una guitarra, unos rulos para el pelo y $40 que había conseguido pidiendo prestados. El nombre del aeropuerto había cambiado recientemente a Heathrow. Hendrix aún no tenía claro que este viaje tendría un profundo impacto en su vida. Durante la primera parte de ese verano, había estado actuando bajo el nombre de Jimmy James en algunos pequeños eventos en Nueva York. En el Café Joie de Greenwich Village, Chas Chandler, que antes había tocado el bajo para los Animals, le vio actuar una noche. La intención de Chandler era descubrir nuevos talentos. Cuando vio actuar a Hendrix, se dio cuenta de que había descubierto algo muy notable. Cuando solo habían pasado 12 días desde la llegada de Jimi a Londres, por fin se formó la Jimi Hendrix Experience. El acontecimiento tuvo lugar el 6 de octubre de 1966. Chandler no tardó en reclutar músicos. Cuando estaba probando para los nuevos Animals, le presentaron a Noah Redding. En opinión de Jimi, Redding entendía muy bien la progresión del blues. Además de eso, admiraba su peculiar peinado. Chandler contactó a Mitch Mitchell para conseguir al baterista. De repente, Mitchell fue despedido de su puesto con Georgie Fame and the Blue Flames, debido a su aprecio mutuo por la música rhythm and blues. Él y Jimi se hicieron amigos. Chandler también contribuyó a la creación de la imagen de Jimi. La ortografía de Jimi debería cambiarse a Jimmy, según su sugerencia. Tanto la apariencia del nombre como su estilo general se vieron alterados como resultado de ello. Instantáneamente, la banda comenzó su actuación. Después de solo una semana, se fueron de gira con Johnny Hallyday, un cantante francés, haciendo 4 conciertos por todo el país. Hey Joe fue el primer sencillo que lanzaron.
y se grabó en los estudios Dolenley de Londres el 23 de octubre de este año. Aunque hacía menos de un mes que Jimmy había estado en Inglaterra, la grabación presentó una serie de retos. Los potentes amplificadores Marshall que emplearon causaron problemas con el equipo del estudio. Jimmy también experimentaba ansiedad con sus voces. Fue el 2 de noviembre cuando tuvo lugar la grabación de la cara B del single, titulada Stone Free. Cuando Jimmy se unió a la banda, era la primera canción original que había escrito. El hecho de que Jimmy pudiera ganar dinero con los derechos de publicación fue la razón por la que Chandler le había empujado a escribirla. Aunque tenían talento, les resultó difícil conseguir un contrato discográfico. Keith Lambert y Chris Stamp, que eran los managers de The Who, finalmente los contrataron para su propia compañía discográfica, que se llamaba Track Records. Debido a que Track aún estaba en pañales en aquel momento, el primer sencillo a través de Polydor se publicó el 16 de diciembre de 1966. Hey Joe debutó en el puesto número 41 de las listas de éxitos en el Reino Unido. Después debutó en el número 6 y permaneció en la lista un total de 10 semanas. Además, Jimmy hizo apariciones en programas de televisión como Ready, Steady, Go y Top of the Pops, lo que contribuyó al aumento de la popularidad de la canción. Hacía solo unos meses que había trabajado como guitarrista de acompañamiento en los clubes más pequeños de Nueva York. A medida que pasaba el tiempo, iba ganando fama. Chas Chandler ideó una estrategia. Quería asegurarse de que las personas adecuadas pudieran presenciar la actuación de Hendrix. Exactamente una semana después de la llegada de Jimmy, el 1 de octubre de 1966, Chandler le acompañó al London Polytechnic, donde Cream estaba actuando. Cream estaba actuando en ese momento. Jimmy preguntó sobre la posibilidad de unirse a ellos en el escenario. Estaban de acuerdo. El público quedó completamente sorprendido por su interpretación de Killing Floor de Howlin' Wolf. Cuando terminó la canción, Eric Clapton se encontraba entre bastidores, atónito e incapaz de hablar. Chandler fue el destinatario de sus palabras mientras encendía un cigarrillo. «Nunca me dijiste que era tan jodidamente bueno», dijo. A mediados de noviembre, Jimmy empezó a actuar en el club Bag O' Nails. Entre el público se encontraban numerosos famosos, como Paul McCartney, John Lennon, Mick Jagger, Jeff Beck, Pete Townshend y Brian Jones. Lo que estaban presenciando les resultaba difícil de comprender. Kevin Nash recordó el suceso y declaró que todos estaban profiriendo blasfemias en un estado de incredulidad. Aproximadamente durante ese tiempo, Jimmy y su novia, Katie Etchingham, se trasladaron a la residencia situada en el número 34 de Montague Square. Ringo Starr era el ocupante del apartamento. Además, Chandler y su novia establecieron allí su hogar. En los alrededores del Palacio de Buckingham, Jimmy actuó en clubes exclusivos como el Sketch de St. James. Cada uno de los Rolling Stones y los Beatles tenían sus propias mesas en ese lugar. Chandler había logrado lo que se había propuesto. En solo 2 meses, convirtió a Hendrix en el músico sobre el que más se hablaba en Londres. A pesar de ello, no todo salió según lo previsto. Jimmy tiene un gran sentido del entusiasmo y un fuerte punto de vista sobre el sonido que debe tener su música. Chandler le instó a bajar el volumen de sus amplificadores durante las primeras sesiones de grabación de Hey Joe. Se produjo una reacción. Jimmy dejó claro que no estaba dispuesto a trabajar para un empleador así. Sería mejor para él volver a Nueva York, comentó. Chandler mantuvo la calma. Recién llegado de la oficina de visados, llevaba el pasaporte y el billete de avión de vuelta de Jimmy. A continuación, les dijo que regresaran a Estados Unidos después de colocarlo sobre la mesa de mezclas. Vale. Me has pillado el farol, dijo Jimmy riendo. La forma en que colaborarían se definió en ese instante. Jimmy anhelaba independencia, aunque Chandler le dejó cierto margen. También hizo que las cosas siguieran adelante. El 18 de junio de 1967, durante el Monterey Pop Festival, las cosas empezaron a cambiar de verdad. La noche era cálida. Aunque Hendrix era una gran estrella en Londres, pocos americanos conocían su nombre. Este acto, comprendió, podría alterar el curso de la historia. Después de su actuación, The Who concluyó su set. Se requería algo mucho más monumental de Jimmy. Hizo que un tramoyista le trajera líquido antes de continuar. Estaba oculto bajo su amplificador. Brian Jones, de los Rolling Stones, lo presentó formalmente al público. Wild Thing fue el bis de Jimmy. Se arrodilló, hizo un giro con la guitarra y proclamó por el micrófono: «Voy a sacrificar algo que realmente amo, tío». Después de eso, realizó una acción en su Stratocaster. Hendrix se hizo famoso aquella noche. Más tarde,
El crítico musical Robert Christgau comentó que este set estrenó una técnica de guitarra que nadie se ha acercado a igualar. Además, el álbum de debut de Jimmy fue un gran éxito. El 12 de mayo de 1967 fue la fecha de lanzamiento en el Reino Unido de Are You Experienced. Pasó 33 semanas en el primer puesto de las listas británicas, solo superado por Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Wind Cries Mary, Purple Haze y Hey Joe se omitieron en la versión británica. En cambio, estaba repleto de temas con influencias de blues que Hendrix había escrito. La portada del disco en el Reino Unido era poco atractiva para Jimmy. Reprise Records reeditó el álbum en Estados Unidos el 23 de agosto de 1967, tras su gran éxito en Monterrey. En la versión americana se incluyeron una nueva portada psicodélica de Carl Farris y nuevos temas, aunque Red House, Remember y Can You See Me se omitieron en esta versión. Los éxitos populares seguían ahí, aunque la canción Purple Haze solo alcanzó el puesto 65 en la lista de singles de E! El álbum fue un gran éxito en las emisoras FM Underground. En la lista de álbumes de Billboard, alcanzó el número 5 y permaneció allí durante 106 semanas. Estuvo entre los 40 primeros durante 76 de esas semanas. Por primera vez produjo ambos álbumes de forma independiente. Nunca había tenido un álbum que llegara a lo más alto de las listas Billboard hasta este. Voodoo Child, Slight Return, Crosstown Traffic y su interpretación de All Along the Watchtower de Bob Dylan fueron solo algunas de las canciones que demostraron su inmenso crecimiento musical. Su único éxito en el top 20 del Billboard Hot 100 fue una versión de Watchtower. Dylan coincidió con Hendrix en que añadió elementos a la canción que nadie más habría considerado. El aumento de las tensiones también se puso de manifiesto en este disco. El hombre que había llevado inicialmente a Jimmy a Inglaterra, Chas Chandler, ya no trabajaba con Jimmy, quería mayor autonomía, debido a que estaba tan absorto en el sonido. Con frecuencia se sustituía a Noah O'Raden en el bajo. Era demasiado para él. Él y Michael Jaffrey, que era su manager, compraron el antiguo Generation Club de Greenwich Village en 1968. Jimmy gastaba unos $300,000 al año en horas de estudio, así que optaron por construir su propio estudio en lugar de reabrirlo como local musical. El estudio recibió el nombre de Electric Lady, para complementar el gusto de Jimmy. El arquitecto John Storek creó el diseño. Todas las habitaciones eran lisas y sin ángulos. La habitación tenía ventanas redondas, iluminación tenue y cuadros vibrantes. Se intentó crear una atmósfera serena e imaginativa, pero el proyecto se topó con un obstáculo. En el Madison Square Garden y otros lugares, Jimmy ganaba $100,000 en cada concierto, pero aún no era suficiente. A finales de 1970, el estudio había costado aproximadamente $1 millón y se había tardado el doble en terminarlo. Jimmy actuó allí por primera vez el 15 de junio de 1970. En una jam session, se unió a Steve Winwood y Chris Wood, de Traffic. Al día siguiente grabó Nightbird Flying. Jimmy partió hacia Inglaterra antes de la inauguración oficial del estudio, el 25 de agosto, y nunca regresó. El estudio terminado permaneció oculto para él para siempre. Se podría decir que ese verano fue la última vez que vio actuar a Jimi Hendrix. Su última actuación fue en el Denver Pop Festival el 29 de junio de 1969. El Estadio Malha fue el escenario de este acontecimiento de 3 días de duración. Se podía conseguir una entrada por $6 al día o $15 para todo el fin de semana. Creedence Clearwater Revival y Joe Cocker fueron algunos de los artistas invitados. En una conferencia de prensa ese mismo día, Jimmy anunció a Billy Cox como el nuevo bajista de la banda. Tenía un amigo en el ejército llamado Cox. Mitch Mitchell y Noah O'Raden no fueron informados. Se estaban disolviendo. Entonces la situación se volvió caótica. Volar de vuelta a Inglaterra era el plan de Noah O'Raden al día siguiente. El encuentro inicial terminó allí. Woodstock fue la actuación de Jimmy ese verano. El domingo por la noche, 17 de agosto de 1969, tenía previsto terminar el concierto, pero el evento se pospuso. A las 8 de la mañana, Jimmy aún no había tocado el escenario. Una semana después del 18 de agosto, muchos se habían dispersado. Solo quedaban unos 30,000 en Woodstock después de los primeros 400,000. La cuestión de si Jimmy debía interpretar el Star Spangled Banner provocó tensiones entre bastidores. Michael Jaffrey estaba en contra de que lo hiciera. Incluso después de que Jaffrey se marchara, el promotor musical Jerry Morrison ordenó a Jimmy que procediera. Cuando subió al escenario, Jimmy tocó el himno nacional de una manera que nunca se había oído antes. Tocó la guitarra que sonaba como explosiones, sirenas y gritos. Inolvidable.
extraño y estridente. Para algunos, tenía un trasfondo político. Después del hecho, Jimi lo negó. Según él, simplemente seguía su instinto. Rincones ocultos de la vida. La vida de Jimi Hendrix dio un giro radical en 1966. Ese año tuvo lugar su primera experiencia con el LSD. Ese fue el punto de inflexión cuando su música comenzó a sonar realmente única. Jimi quería hacer música a partir de sus visiones. Según su amante Kathy Achenham, se esforzaba por aclarar las cosas a los demás, aunque sus explicaciones eran a menudo confusas. Sus pensamientos no tenían ninguna base en la realidad, pero al encordar la guitarra, sus sueños cobraban vida. Siguió atravesando la nueva puerta que el método malsano le había abierto. Era realmente franco. Un acontecimiento tiene lugar en el Monterey Pop Festival. No en vano sobresaltó al público y acaparó la atención internacional. Su nivel de voluntad estaba a flor de piel en ese momento. La música no era lo único que buscaba. De ese ámbito surgió música como Purple Haze, títulos de canciones como 1983. A Mormon I Should Turn to Be transmitía narrativas surrealistas y oníricas. Otro aspecto de él, sin embargo, estaba oculto a la vista. Los métodos poco saludables son un gran problema para él. Sus seres queridos informaron de que perdía los estribos. Todo era tenso y caótico a finales de los 60. Hubo un suceso. Se tensó con Carmen Barrero. Su novia se gastó todos sus $400 en una noche de métodos poco saludables en julio de 1962. Justo después de salir del servicio, la situación empeoró. Sin embargo, a medida que crecía su fama, se vio envuelto en enfrentamientos mientras estaba de gira y fue detenido muchas veces. Según quienes le conocían bien, actuaba de forma diferente cuando no estaba sobrio. Contrariamente al personaje que la gente veía sobre el escenario, provocaba estados de ánimo erráticos y, a veces, arrebatos violentos. En Toronto se produjo una nueva detención. Hendrix aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toronto el 3 de mayo de 1969. Al parar, los funcionarios de aduanas descubrieron que en su maleta había algunas sustancias que no eran adecuadas. A la 1:30 p.m. lo tenían bajo custodia, una vez que la autenticidad de los medicamentos fue verificada mediante pruebas. Más tarde ese día, pagó $10,000 de fianza y fue liberado. Maple Leaf Gardens fue el lugar de su actuación esa noche. Tras salir de la cárcel, quiso visitarla, así que reescribió la letra de Rat House. Se presentaron cargos graves. El 5 de mayo se le acusó formalmente de 2 cargos. La pena máxima por cada delito era de 20 años de cárcel. Noel Redding y Mitch Mitchell, que también formaban parte de su banda, afirmaron más tarde que habían sido informados el día anterior de un acontecimiento inminente. Hendrix tuvo que llevar el pelo corto y vestir de traje en su juicio de diciembre de 1969. Se dedicaron 3 días al juicio. Fue absuelto tras 8 horas de deliberación del jurado. Canadá me ha hecho el mejor regalo de Navidad que he tenido nunca, añadió sonriendo y mostrando un signo de la paz a la salida de los juzgados. Aún así, la libertad no sirvió para aliviar las tensiones. De gira por Europa, Hendrix aterrizó en Gotemburgo, Suecia, el 3 de septiembre de 1970. Ese día fue recibido por Eva Sundqvist. Según ella, era el padre biológico de su hijo James. El 5 de enero de 1970, nació el bebé. Según ella, estaban entre el público de su espectáculo de enero de 1969 en Estocolmo. Aunque no era la primera vez que alguien denunciaba algo así, el momento fue ciertamente desafortunado. Hendrix ya estaba agotado, emocionalmente gastado. Esa noche tuvimos un concierto desastroso. Omitió la letra. Mientras cantaba, parecía vagar sin rumbo. El público dijo que parecía totalmente desorientado. Finalmente, después de 2 semanas, todo había terminado. Hendrix estaba en compañía de su amante, Monica Dan Neman, la noche del 17 de septiembre. Su piso de Londres estaba en el Hotel Samarkand, y allí celebraron una fiesta. Alrededor de las 3 de la madrugada, regresaron de una fiesta. Cuando se le preguntó posteriormente, Mónica informó que conversaron hasta alrededor de las 7 de la mañana, después de lo cual se fue a la cama. Un momento después, Jimi tomó 9 pastillas. Hubo un periodo de enfermedad para Hendrix justo antes de fallecer. Probablemente padecía la enfermedad y estaba completamente agotado. No tenía ni idea de lo que quería en la vida y se sentía asfixiado por el negocio de la música. Tenía solo 27 años, junto con Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, y posteriormente Kurt Cobain y Amy Winehouse. Se convirtió en miembro del Club de los 27.
El hotel recibió una llamada de ambulancia a las 11:18 a.m. Dao 18 de septiembre de 1970. Tardó 9 minutos en llegar. Los trabajadores descubrieron la puerta entreabierta. Tumbado en la cama estaba Hendrix. Mónica, que después afirmó que nunca se separó de él, estaba extrañamente ausente. Cuando se le preguntó por la escena, el trabajador de ambulancias Reggie Jones la clasificó entre las peores que había presenciado nunca. Al Hospital St. Mary Abbott's Hospital H. Hendrix. Era demasiado tarde para los médicos que intentaron reanimarlo. A las 12:45 p.m. fue declarado muerto. Quedaban preguntas. En 1992 se inició una investigación independiente en respuesta a otras indagaciones. Scotland Yard reactivó la investigación y se interrogó a todas las partes implicadas. El caso se reabrió en 1993. Las preguntas siguieron sin respuesta. En 2025, Jimi Hendrix vuelve a ser el centro de atención. Su impacto perdura, a pesar de haber transcurrido más de medio siglo desde su muerte. Patrimonio galardonado. El 18 de marzo de 2025, el estado de Washington le concedió la Medalla al Mérito, el más alto honor ciudadano que puede otorgar el estado. El Capitolio de Olympia fue el escenario del acto. El honor fue entregado por el vicegobernador Danny Hack, el secretario de Estado Steve Hobbs y el gobernador Bob Ferguson. La recibieron tanto los familiares de Hendrix como el Museo de la Cultura Pop, que alberga un extenso homenaje al músico, en reconocimiento a su impacto en el estado y en todo el mundo. Hendrix recibió la medalla, uno de los guitarristas más significativos de todos los tiempos, según el gobernador Ferguson, más allá de Washington, afirmó. La influencia de Hendrix ayudó a formar la música moderna. Algo más ocurría en la carretera al mismo tiempo que este honor tenía lugar en Olympia. Tras un paréntesis de 5 años debido a la epidemia, vuelve la gira Experience Hendrix Tour. Una banda que rinde homenaje a Hendrix interpreta su música y sale de gira por Norteamérica. El Teatro de Chicago acogerá esta noche, 21 de marzo, la actuación, que hará escala en varias grandes ciudades norteamericanas a lo largo de un viaje de 33 días. Figuras notables pueblan la lista de la gira, además de Zakk Wylde. La actuación cuenta con la presencia de Kanye Wayne Shepherd. Eric Johnson, conocido por su trabajo con Pantera y Black Label Society, también forma parte del grupo. Kristen Kingfish Ingram, Samantha Fish, Debbie Najman y Marcus King. Al rendir tributo a Hendrix, los músicos aportan cada uno su sonido único. En la última actuación, hará su aparición un invitado especial. El Fox Theater de Atlanta será la última parada de la gira el 12 de abril. Esa noche, el icono del blues Buddy Guy hará su regreso a los escenarios. Se retiró de las giras el año pasado a la edad de 88. Se trata de una actuación excepcional. El hecho de que el propio Hendrix citara a Buddy Guy como fuente de inspiración lo hace aún más significativo. Buddy Guy pronunció un mensaje para la ocasión. El encuentro con Hendrix en un bar de Nueva York en 1968 es algo que recuerda vívidamente, añadió. Expresó su gratitud por los recuerdos de cómo se hicieron amigos. En su actuación de despedida, rendirá homenaje a Hendrix. El director de catálogo de la compañía es John McDermott. Nada de lo que hacen, declaró no hace mucho, es realmente independiente de la música. Hendrix, dijo, es la razón de ser de la empresa. Afirmó que su excelente música une a todo el mundo al final. Le agradecemos que nos siga. Dinos lo que piensas en los comentarios. Me gusta, comparte y síguenos para estar al día de las últimas novedades sobre famosos. Nos vemos en el próximo video.